Hablando de personajes extraños y declaraciones también polémicas, Donald Trump, en algún momento, cuando se destapó la reunión de los rusos en su edificio en Nueva York, en la Torre Trump, con su hijo Junior, Donald Trump Jr., dijo, hasta dicen que le escribió el discurso y la declaración a Donald Trump Jr., dijo que esa reunión había sido para hablar de adopciones, un programa de adopciones entre Rusia y Estados Unidos. Bueno, pues admite Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que la reunión en realidad fue para ver si le sacaban trapitos sucios a su contrincante Hillary Clinton. Otra polémica más en torno al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y con eso y más, saludo en este lunes a don Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso, único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, allá en Washington. Jesús, ¿cómo estás? Muy bien, Vicente, buenos días. Nueva polémica y Donald Trump parece que se tropieza con su propia cola. Ahora que no fue un tema de adopciones, que la reunión con los rusos de su hijo, y dicen sus más cercanos colaboradores pidiendo anonimato, que está preocupado por la situación legal en la que podría estar involucrado Donald Trump Jr. Sí se reunió con los rusos, pero para ver si le sacaban información dañina a la campaña de Hillary Clinton. Pues lo que está haciendo Trump es exponer una mentira y defender a su hijo. El que en ese junio de 2016 Donald Trump Jr. y la emisaria rusa Natalia Balcerniskaya se hayan encontrado para que la emisaria de Moscú supuestamente le diera información negativa de Clinton, pues ya lo conocíamos, Vicente, lo dio a conocer el periódico de New York Times hace bastante tiempo, y en ese momento pues la Casa Blanca lo negó también el hijo del ahora mandatario estadounidense, como bien mencionas, con un comunicado en el cual decía que pues ese encuentro tenía que ver con un tema más bien de algo que Estados Unidos y los rusos han tenido siempre, los programas de adopción de menores de edad. Nunca se dijo, aunque los diarios de Washington Post y de New York Times reportaban que ese comunicado lo dictó Donald Trump, nunca se había corroborado. Posteriormente, y gracias a las investigaciones periodísticas de estos dos medios, la Casa Blanca aceptó que sí, Trump tuvo que ver en la redacción de ese comunicado. Lo que está haciendo ahora, que eso es lo importante en el sentido de lo que ocurre, es que Trump acepta que efectivamente, aunque lo había negado, su hijo se reunió con la emisaria rusa y lo justifica diciendo ¿qué político no haría eso para recibir información de un contrincante en una campaña electoral? No tanto la mentira es lo que expone Trump, ya estamos acostumbrados a la manera en que distorsiona la verdad el mandatario estadounidense. Es que está generando un sustento a la investigación del fiscal independiente Robert Mueller del Departamento de Justicia, porque las leyes electorales de Estados Unidos prohíben a todo nivel que la gente cercana o asesores a un candidato, al puesto que sea, no tiene que reunirse con agentes extranjeros. Esa es una violación a las leyes electorales. Habría que ver qué tanto está dispuesto Trump a defender a su hijo en un proceso legal, ya que este está siendo mencionado como objetivo por parte de la investigación del Departamento de Justicia. Y al establecerlo como objetivo, podría quedar sujeto Donald Trump Jr. a ser encausado judicialmente en la investigación de Mueller. Oiga, don Jesús, queda claro entonces esta situación. Algo de lo que también te quiero preguntar el día de hoy, porque tú conoces a este personaje muy bien. Berreyes está mencionando en torno a esta polémica por la designación de Manuel Bartlett como director de la Comisión Federal de Electricidad. El exagente de la DEA y encargado de la llamada Operación Leyenda, Héctor Berreyes, dice que está dispuesto a colaborar en una investigación si es necesario. En algún momento lo dijo en 2015. Hoy destapamos esto. Es una investigación de hace años, pero
yo lo recuerdo porque además se hablaba de que había sido precisamente Manuel Bartlett el que había ordenado matar a Buendía. ¿Podemos rescatar contigo algo de esto en medio de esta polémica de por qué muchas personas han respingado, si me permites la expresión, con la designación de Manuel Bartlett como director de la Comisión Federal de Electricidad? Bueno, pues es que el exsecretario de Gobernación tiene un historial de muchas dudas, que yo puedo decir que un país y una democracia se tiene que forjar con la memoria histórica. Es cierto, todo el mundo tiene derecho a reivindicarse, pero hay acontecimientos que no han sido esclarecidos a lo largo de los años, desde que pues Bartlett integraba la base más fuerte neoliberal del Partido Revolucionario Institucional, y aún siendo ya senador federal por el PT, nunca esclareció y nunca ha quedado claro exactamente qué fue su papel, o cuál fue su papel, en asuntos importantes, como fue lo de pues la caída del sistema en las elecciones del 88, la guerra sucia que se llevó a cabo en los 80s contra pues críticos del Estado, como es el caso de Buendía. Me parece, Vicente, que en este sentido ha surgido mucha intolerancia, y eso en lo personal me preocupa, sobre todo porque López Obrador todavía no empieza a gobernar. Y es cierto, y se celebra que haya sido electo por tantos votos, pero pareciera que muchos de sus seguidores no permiten ningún cuestionamiento a lo que decide López Obrador. Y hay gente que no se olvida de un pasado negro de gente que provocó mucho mal al país y a la democracia. ¿Y por qué digo esto? Soy un tipo viejo que en el 88 recuerdo muy bien, era joven en ese momento, que la candidatura del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas generaba una esperanza de democracia en nuestro país, y se palpaba por toda la nación mexicana que iba a ganar Cárdenas, que la única forma de derrotarlo era con una marrullería, y eso ocurrió, y la herida siguió abierta. Mucha gente dejó de participar en los comicios porque decía, ¿para qué votamos si al final de cuentas se comete fraude? Y todos los políticos son iguales. Esa era otra de las frases recurrentes, y con mucha razón la gente que decía, porque no se respetaban votos, a lo que Se está cortando tu comunicación, Jesús. Disculpa, estas últimas dos frases que mencionabas, a ver si, Toño, podemos mejorar la comunicación. Estamos platicando con Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso en Washington, único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, autor de diferentes libros. Uno de esos libros habla precisamente del caso Camarena, y Bartlett en algún momento fue señalado como el que ordenó el asesinato de Buendía y de Camarena, y por eso le estoy preguntando su opinión acerca de esta designación de Manuel Bartlett y la polémica en torno a la designación de Andrés Manuel de Bartlett para la Comisión Federal de Electricidad. Te escuchamos, Jesús. No, y te decía que ese historial negro pues provoca que se le hagan cuestionamientos a López Obrador del por qué eligió a él. Es su prerrogativa escoger a quien quiera, pero también no es infalible. Creo que está muy claro que gente de su campaña le dejó ahí la interrogante de que había otros candidatos, y creo que eso es lo que genera la polémica en todo esto. Pero también es triste ver que hay gente que ni siquiera conoce la historia. Por eso yo insisto que la verdad histórica, o un país sin historia, sin memoria histórica, no es una democracia. No entenderíamos lo que nos ocurre sin esto. No servirían de nada los historiadores ni los libros. Son ataques que recibe uno de gente que sigue a López Obrador, que le están dando la razón a quienes lo criticaban como candidato y le decían el Mesías tropical. Y ojo, yo no estoy
polemizando nada, estoy poniendo los hechos sobre la mesa. No se puede en ninguna democracia vivir sin cuestionar a quien gobierna, porque no es infalible. Y qué bueno que lo mencionas, Jesús, en ese sentido. Si hay alguien que ha investigado el caso Camarena, DEA, CIA, ha sido tú. De hecho, escribiste un libro. Yo te pregunto, ¿la DEA investigaba a Manuel Bartlett cuando era secretario de Gobernación por su presunto papel en el asesinato de Buendía y Camarena? Lo de Buendía no le corresponde a la DEA. Recuerdo muy bien que cuando se ordenó la Operación Leyenda, y de acuerdo a lo que me contaron, lo primero que pues decomisó la DEA en las oficinas que tenía en Guadalajara, que eran de Kiki Camarena, sus documentos personales que tenía en su escritorio. Y ahí en una especie de diario mencionaba al caso Buendía, el exagente de la DEA asesinado en Guadalajara en 1985. Lo menciona, pero no, eso no le correspondía investigar a la DEA. La DEA estaba investigando el caso del asesinato de su agente en México. ¿Y por qué no se siguió esa investigación, Jesús? ¿Tienes idea? ¿Cuál investigación? Hacia Manuel Bartlett, porque estaba siendo investigado. De alguna manera se estaba siendo investigado, ¿no? Estados Unidos nunca ha cerrado el caso Camarena. No está cerrado el caso. Ahora la pregunta del millón, ¿sabes si Bartlett puede viajar a Estados Unidos? No lo sé, pero entiendo que no lo ha hecho. Muy bien. Pues Jesús, ¿algo más acerca de este tema que quieras aportar, que quieras comentar? Porque en realidad, sé... creo que hay documentos muy interesantes, de lo que pasó en México cuando él era secretario de Gobernación. Muchas cosas, están los documentos que dejó Granado Chapa, que son muy importantes sobre el caso Buendía. Han habido otras investigaciones al respecto, pero te insisto, la gente se puede equivocar, efectivamente, se puede reivindicar, y es de sabios cambiar de opinión, pero no han quedado claras muchas cosas. Eso es lo que se reclama, o lo que se exige, o lo que se pide, porque la memoria histórica es muy importante para cualquier nación, Vicente, llámese como se llame. Si fuera todo lo contrario, no estaríamos en octubre o desde ahora ya recordando con lo del bazucazo lo que pasó hace 50 años con los estudiantes, Tlatelolco. Y en octubre creo que, aunque muchas generaciones no saben de qué se trataba, se van a enterar por los libros de historia. Es como si de pronto diéramos por sentada la verdad histórica de Murillo Karam sobre el caso de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, como si eso aceptáramos. Por eso tenemos memoria histórica, y debe ser histórica hasta que se esclarezcan las cosas. Un ejemplo de ello, y que tiene que ver con el lucimiento de Trump, el regreso después de cuántas décadas de los restos de soldados estadounidenses de la península coreana. Si no existiera la memoria histórica, no se hubieran estado exigiendo por tanto tiempo a Corea del Norte que lo regresara. Por eso una democracia funge a través de una historia. Déjame preguntarte nada más para cerrar, ¿te han caído encima en redes por tus opiniones, por tus investigaciones, por tu trabajo, Jesús? ¿O por qué mencionas que esto de los seguidores de Andrés Manuel y las personas que votaron por Andrés Manuel? Yo no te voy a hablar de cuestiones mías porque no me gusta hacer eso. Yo se lo dejo a otras gentes que les gusta ponerse en el centro de la atención y jalar reflectores. Lo he visto en otros casos, y te digo, todo el mundo está en su derecho de hacerlo. Yo lo único que digo es que no toman en cuenta muchas cosas, sobre todo jóvenes, que no conocen algunos detalles de lo que ocurrió antes de que ellos nacieran, y deberían hacerlo. Por eso es que en la escuela se imparte historia como
una de las materias fundamentales para poder forjar un civismo en cualquier estudiante. Y eso es muy importante. Yo, Vicente, y me conoces, el protagonismo no va conmigo. Así es. Te mando un abrazo, Jesús. Gracias por tus opiniones, por tus comentarios y quedemos al pendiente. Claro que sí, Vicente. Buenos días. Abrazo. Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso en la capital de Estados Unidos, en Washington, D.C., único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, hablando con nosotros sin censura de estos temas que pocas personas se atreven a hablar, Toño. Y hay que decirlo, por más agarrones que nos demos con Jesús Esquivel, yo lo respeto, él sabe que lo estimo, que se le quiere como compañero, como colega, y se le admira como periodista por lo que ha escrito. Él escribió un libro precisamente acerca del asesinato de Kiki Camarena, Enrique Kiki Camarena, asesinado precisamente en México en estos tiempos. Y pues yo estaba tratando de agarrarlo de la mejor manera con Jesús para hablar de este tema, porque uno de los investigados es precisamente Manuel Bartlett. Y lo que dice Jesús, que la DEA nunca ha cerrado la investigación, con eso nos deja claro. Y según tenemos entendido, Bartlett no ha venido a Estados Unidos porque hay una investigación precisamente abierta, Toño. Habrá que invitarlo aquí a Sin Censura, Vicente, al programa. A ver si viene Bartlett, a ver si viene aquí a Chicago y a ver qué nos digan. Pues nos digan por lo menos que nos tome la llamada, ¿no? Porque muchos han enfocado, Toño, en si la caída del sistema, que ya quedó comprobado que la frase de se cayó el sistema fue del jefe Diego Fernández de Ceballos. Muchos han enfocado en que cuando era secretario de Gobernación si hubo fraude o no, que también es importante, ¿no? O sea, imagínate, le robaron la elección a Cuauhtémoc Cárdenas, a la izquierda en ese momento. Pero esto está muy cabrón. Es una investigación de las autoridades estadounidenses por el asesinato de Manuel Buendía y de Enrique Kiki Camarena en nuestro país. No, y es fuerte eso que nos comenta el señor Jesús Esquivel, ¿no? Como bien lo dice Vicente, un periodista de rigor que sigue el método del periodismo, del rigor periodístico, ¿no? Él, vamos, o sea, no solamente tiene ese libro, tiene varios. Y el punto aquí, lo preocupante es eso, ¿no? El que nada debe, nada teme. ¿Por qué no habría venido Manuel Bartlett aquí a Estados Unidos de hace mucho tiempo? O sea, eso es lo que se pone sobre la mesa. Lo que sabemos es que no ha venido aquí a Estados Unidos. El 7 de julio del 2015, sin embargo, .mx, y lo voy a rescatar, Toño, precisamente porque hay que rescatar la historia, escribe Edna Alcántara y David Martínez, 7 de julio del 2015. El exagente de la Dirección Estadounidense Antidrogas, la DEA, y encargado de la llamada Operación Leyenda, Héctor Berreyes, a quien Jesús Esquivel conoce bien porque lo ha entrevistado, dijo que está dispuesto a colaborar y aportar evidencias a México que implican al senador, en ese entonces, al senador mexicano Manuel Bartlett Díaz, en el secuestro, tortura y asesinato del policía estadounidense Enrique Kiki Camarena a manos del capo Rafael Caro Quintero en 1985. Las declaraciones de este señor Berreyes, exagente de la DEA, encargado de la Operación Leyenda. Quiero recalcarle que Manuel Bartlett, quien fue secretario de Gobernación de México, no nada más dio la orden de asesinar a Enrique Camarena, él también dio la orden de que asesinaran al periodista Manuel Buendía, este último quien investigaba el involucramiento de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, con el narcotráfico en México. Así lo dijo en una entrevista en la que además pidió al presidente de México, Enrique Peña Nieto, que ordene la aprehensión del senador a fin de que se le juzgue. Mira nomás. ¿Y nadie empieza a desenterrar estas cosas? ¿Por qué nadie habla de esto? ¿Y por qué el gobierno de Estados Unidos no es más tajante y más y presiona más por esto? ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos también está, vamos, o sea, tú sabes perfectamente, Vicente, que cuando el gobierno de Estados Unidos quiere algo, lo consigue? ¿Por qué no están presionando para que siga la investigación, para que este sujeto enfrente a la justicia, si es lo que dice, lo que dicen las autoridades estadounidenses? En algún momento gente que estuvo involucrada en esta operación Leyenda se comunicó con tu servidor, porque nos ven y nos escuchan en Sin Censura en diferentes partes de Estados Unidos. Gente que trabajó con Manuel Berreyes, exagente especial de la DEA. Si nos están viendo y escuchando, que se comuniquen con nosotros, porque me gustaría que nos contaran lo que saben de esa investigación de Manuel Bartlett Díaz, y en algún momento que podamos entrevistar también a Manuel Bartlett,
el designado por Andrés Manuel López Obrador como el director de la Comisión Federal de Electricidad, y que él exponga, porque ha sido cuestionado por los medios por lo de se cayó el sistema, por lo del fraude, pero yo creo que nadie, hasta el momento nadie, le ha cuestionado estas declaraciones de un exagente de la DEA que lo implica directamente en el asesinato del periodista Manuel Buendía y del agente de la DEA. De la DEA, ¿no? De Camarena. De las declaraciones en esta entrevista, fíjate, Toño, con todo respeto, quiero suplicarle al presidente de México, Enrique Peña Nieto, que ordene a la PGR girar una orden de aprehensión, de arresto, en contra del senador Manuel Bartlett Díaz. Esto lo declaró en 2015. Me pongo a sus órdenes para proceder contra esos asesinos con contundentes pruebas a la mano y le pido por favor que encarcele a esos asesinos. Así lo expuso Berreyes vía telefónica, jefe del grupo que investigó el caso Camarena. El caso Camarena ocurrió en 1985 y puso tensas las relaciones entre México y Estados Unidos. Y entrevistado en 2015 por el reportero David Martínez de sinembargo.mx, Bartlett en su momento negó las acusaciones. Le preguntaron, senador Manuel Bartlett, el exagente de la DEA lo acusa de que usted en su calidad de secretario de Gobernación en el año de 1985 ordenó el asesinato del agente norteamericano Enrique Camarena y del periodista Manuel Buendía. ¿Qué tiene que decir ante esta acusación? No tengo nada que decir, dijo. ¿Quién es ese señor? Es un exagente de la DEA y anunció a una agencia de noticias que está dispuesto a colaborar y presentar evidencias sobre su responsabilidad en el asesinato de estos personajes. Que las aporte las presuntas evidencias. Yo niego categóricamente esas afirmaciones. Lo responsabiliza, le dice el periodista, directamente de haber dado esas órdenes de asesinato en 1985. Y él respondió, yo lo niego totalmente eso que dice usted, que dice ese señor. Le pregunta el reportero, ¿usted estaría dispuesto a entrar en una polémica con el exagente de la DEA? Respondió, niego esa acusación y se acabó. Eso es lo que te voy a decir, gracias. Y a ver, Vicente, por ejemplo, digamos que ocurre un asesinato, vamos, de ese estilo, ¿no? Un asesinato a un periodista y a un agente de la DEA, ¿no? Encubierto, ¿no? En México, vamos, a un nivel internacional. ¿Por qué te acusarían a ti o a mí o a usted que nos está viendo de eso? ¿Por qué? Y si lo llegan a acusar usted como chivo expiatorio, ¿no quedaría usted como el chivo expiatorio? Es decir, cuando el gobierno se busca un chivo expiatorio, lo consigue y lo meten a la cárcel y lo culpan de cosas que no hizo, ¿no? Este señor estuvo en el gobierno desde ese entonces, era secretario de Gobernación, después estuvo en otros puestos políticos, intentó buscar la presidencia, se fue a un partido de izquierda. Eso solamente era la cuestión, cuestióneselo usted. Yo solamente leo, investigo, recupero información. Eso es lo que hago durante mis fines de semana, ¿eh? Esta labor, este trabajo me ha costado divorcios. O sea, vamos a quedar claros. Desafortunada o afortunadamente uno es un junkie, como le dicen, de las noticias. Uno está siempre pensando, siempre investigando, siempre rescatando. Y este fin de semana me acordé de esas llamadas de personajes cercanos a Manuel Berreyes, el exagente de la DEA, y empecé a sacar, empecé a destapar. Una pregunta, ¿alguien se acuerda cuándo fue la última vez que Manuel Bartlett Díaz, senador, exsecretario de Gobernación en aquellos tiempos y hoy designado por Andrés Manuel López Obrador como director de la Comisión Federal de Electricidad, ¿cuándo fue la última vez que vino a Estados Unidos? Si en determinado momento, fíjense lo que voy a decir, Manuel Bartlett está impedido, él mismo se impide venir a Estados Unidos por temor a que lo arresten, por ejemplo, por esta investigación, o que lo cuestionen o que lo interroguen. Yo no sé si sea, simplemente lo estoy poniendo sobre la mesa. ¿Eso no limitaría el papel de Manuel Bartlett como director de la Comisión Federal de Electricidad, Toño? Pues claro, evidentemente hay intercambios en varias hidroeléctricas entre México y Estados Unidos, ¿no? Evidentemente es necesaria la participación de un secretario
en ese tipo de intercambios, ¿no? O bien, exactamente con eso, ¿no? Con las hidroeléctricas con lo que tendríamos que, con lo que yo pensaría, Vicente, que habría algún tipo de intercambio con Estados Unidos. Ni modo que esté mandando a su adjunto constantemente, ¿verdad? Manuel Lizárraga, sé que estás en la línea sin censura, aguántame tantito, se está comunicando desde Wyoming. Desde Wyoming. Desde Wyoming, ¿no? Gillette, Aguántame Wyoming. tantito, Manuel Lizárraga, porque quiero leer un poco más de lo que sabemos de este caso. Rafael Caro Quintero, de 62 años y considerado uno de los fundadores del desaparecido Cártel de Guadalajara junto con Miguel Ángel Félix Gallardo durante la década de 1970, fue excarcelado el 9 de agosto de 2013 tras pasar en prisión 28 años gracias a un fallo judicial que desechó varias causas en su contra, una de ellas por el asesinato de Camarena, un agente encubierto que ayudó a desmantelar varias organizaciones. No obstante, Berreyes, el exagente de la DEA, que señala a Manuel Bartlett con nombre y apellido, aseguró que aunque el capo es el asesino material de Camarena, existen otras personas como autores intelectuales de su homicidio. Preguntado por qué no había presentado anteriormente estas pruebas, explicó que fue debido a que contaba con una orden de aprehensión para extradición a México por supuesta violación a la soberanía mexicana. Esa orden ya prescribió y ahora con la liberación de Caro Quintero, ahora saco a la luz estas nuevas pruebas y sin presión de ser perseguido, dijo. Asimismo, dijo que se dará a conocer en México un documental a cargo de la productora ejecutiva del mismo, Arlet Garibay, en el que se presentan testimonios de testigos protegidos de expolicías mexicanos que señalan que Manuel Bartlett Díaz estuvo en reuniones con narcotraficantes como Caro Quintero para planear el secuestro, muerte y asesinato de Enrique Camarena, a quien solamente se le nombraba como agente de la DEA. Cuando Camarena fue levantado por supuestos agentes federales, eran en realidad narcotraficantes con charola, identificación falsa pues, y se lo llevaron amagado ante autoridades, funcionarios y militares, y al final ya sabe cómo ocurrió, cómo lo torturaron y asesinaron, explicó vía telefónica este exagente protegido y quien se hace llamar José. De acuerdo con José, otro de los personajes involucrados en esta investigación, el senador, ahora senador, Manuel Bartlett, facilitó esta operación e incluso se le dio dinero para su campaña, pues se le dio miles de millones de dólares para su campaña presidencial. Los narcopolíticos, narcomilitares, narcopolicías siguen actuando impunemente en la actualidad, lamentó este agente conocido como José, quien consideró que el homicidio de Camarena fue un hecho de lesa humanidad. Pues no dijo Lili Telles, Vicente, en esa denuncia de hace un par de años, que la Secretaría de Gobernación ahí en sus oficinas de Bucareli eran verdaderos calabozos del medievo por las torturas que se realizaban ahí. Cuando Bartlett era el secretario de Gobernación. Sí lo dijo. Y nada más quiero aclarar. Esto no es necesariamente contra López Obrador. No, Bartlett. Es nada más para tratar de definir si cometió un error López Obrador. Un error. No es traicionar a nadie. Se puede equivocar López Obrador. Así como creo que se equivocó al decirle buena persona, decente y honorable a José Antonio Meade. Así creo que pudo haberse equivocado con el caso de Bartlett Díaz. Yeah. Nada más que yo estaba esperando el momento preciso para hablar de estas cosas porque estaban muy candentes hace una semana y nos hubieran tirado con la cubeta. Uy, si hubiéramos mencionado esto el viernes pasado cuando nos estábamos yendo y que dimos a conocer las imágenes de Andrés Manuel con José Antonio Meade después de haber desayunado y después de que dijo que Meade es una buena persona, honorable, decente, pues igual y se nos hubieran ido más encima. Y quiero decir que esto no es ni siquiera en contra de Manuel Bartlett, pero sí es a favor de la justicia, de la verdad, esto que de la libertad de expresión y además, Toño, algo que nuestra gente no entiende, el derecho que tiene la audiencia a la información. Claro. Si no lo hacemos nosotros mediante esa información, Vicente, porque la gente decidió mediante la información que se les da. La gente dice, ¿sabes qué? Yo me enteré de esto, me informé de esto, le eché ganas, sé que esto es lo que está pasando y por eso voto por ti. Y al votar por una persona también podemos exigirle a esa persona por la que votamos, decirle, Andrés Manuel, nosotros votamos por ti. ¿Por qué estás poniendo a este sujeto como secretario de la Comisión Federal de Electricidad, director, con todo esto que tiene detrás? ¿Por qué además, lo hagas? Decirle a Andrés Manuel con toda la autoridad moral, no te equivoques, punto, no te equivoques. Porque así como están las cosas, de turbulentas, de complicadas, México Andrés Manuel no se puede dar el lujo de equivocarse. ¿Me explico? ¿O no? Ya lo dijo el niño genio. A ver,